La energía eléctrica es luz, es movimiento, es comunicación, es salud, es desarrollo, es educación, es tecnología. La energía eléctrica se mueve desde la generación que viene del sol, el viento, la profundidad de la tierra, el agua y combustibles para llegar a los centros de consumo entre Arica y Chiloé. En el Coordinador Eléctrico Nacional, tenemos un equipo de profesionales que supervisan la operación del sistema, procurando que todo este movimiento se realice preservando la seguridad de suministro con la operación más económica posible y garantizando el acceso abierto a las redes. Bienvenidos a las actividades del Coordinador Eléctrico. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos comenzando esta actividad del Coordinador Eléctrico. Hoy día vamos a presentar formalmente en este webinar la guía para la verificación de las instalaciones Gridforming que hace algunas semanas publicó el Coordinador Eléctrico y que está, la información está en la página web, ¿cierto? Y probablemente también les llegó a través del sistema de correspondencia a las empresas coordinadas, digamos, ¿ya? Para organizar este webinar, vamos a hacer una presentación que va a estar a cargo de Víctor Velar y Simón Veloso, y agradecemos que todas las consultas que vayan saliendo del tema las podamos canalizar a través del chat por escrito para que nos quede un registro, y así al final de la presentación, tanto Víctor como Simón pueden abordarla y responder las consultas, ¿ya? Para comenzar entonces le doy el pase a Víctor para que pueda, digamos, comenzar la exposición. Adelante, Víctor. Ok. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Velar, soy subgerente de estudios y simulación en tiempo real en el coordinador. Hoy presentaremos el proceso de verificación en 3 etapas para inversores tipo Gridforming en el marco del nuevo anexo técnico de la CNE, ¿no es cierto?, el AT-IBR. Es importante mencionar que esta es una guía referencial preparatoria para la publicación de un procedimiento interno una vez que tengamos vuestras observaciones, digamos, y sobre todo los datos de los pilotos Gridforming en sitio que el coordinador está desarrollando con algunos vendors y coordinados. La idea de esta sesión es presentar a ustedes, digamos, a los coordinados, a los desarrolladores, a los fabricantes, una propuesta de la arquitectura completa de verificación. O sea, qué exigimos, en qué momento, con qué criterios y cómo cada exigencia se va trazando de vuelta a la norma, digamos, al anexo técnico. Esta será una sesión esencialmente técnica, pero igual hemos procurado que la lógica de fondo sea clara para todos, ¿no? Partamos por el panorama general. Bueno, este documento, esta guía establece el proceso de verificación de 3 etapas, como ya dije, para instalaciones basadas en inversores Gridforming. El concepto central de esta lámina en particular es que las 3 etapas son secuenciales en el tiempo y complementarias en su alcance. O sea, no se solapan, no se traslapan ni se repiten. Cada una verifica algo que las demás no pueden verificar, digamos. Ese es el concepto que hay detrás. Así, la etapa 1 es la de preconexión, digamos, que tiene simulaciones en laboratorio, los modelos MT, ensayo hardware in the loop. Por su parte, la etapa 2 es la del comisionamiento en sitio, las pruebas on-site, contra el hardware ya instalado en la subestación, digamos, con la planta real. Y finalmente la etapa 3 consiste en el monitoreo continuo durante toda la operación comercial de la planta, digamos.
En este sentido, una característica, yo diría, deliberada del documento es que es autocontenido, digamos. O sea, cada cita al anexo técnico IBR de la CNE, cada referencia internacional o cada criterio de aceptación están en el texto. O sea, cada etapa es además un capítulo autónomo. Lo pueden leer por capítulo, digamos. Cada capítulo también está autocontenido. Eh, y esa es la trazabilidad, digamos, que nos permite tener como un hilo conductor en toda la guía, tanto desde el punto de vista normativo. Y esto, este criterio va a seguir con esta presentación, digamos. Acá está la famosa tabla maestra, o sea, es la vista general de todo el proceso, digamos. Aquí están las 22 verificaciones en total que estamos pidiendo, distribuidas en etapas, digamos. En la etapa 1 tenemos los 9 tests EMT Hardware in the Loop. Estos se ejecutan sobre 3 bancos de pruebas estandarizados que veremos en detalle más adelante. Estos 9 tests verifican el modelo y el firmware antes de que la planta se conecte. Esto es importante, digamos. Ahora, en la etapa 2 tenemos 7 tests en sitio o on-site, como le llamamos, identificados como OS1, OS7 por on-site, digamos. Estos no repiten los ensayos de laboratorio, los validan contra el comportamiento real del equipo ya montado, digamos. Hay una diferencia, obviamente, entre la simulación y la operación real conectada a la red, digamos. Y finalmente, en la etapa 3, tenemos 6 procedimientos de monitoreo que le llamamos continuo, donde lo denominamos la familia ET3, digamos. Estos procesan los eventos que se van dando naturalmente en el sistema, en el CEN, durante la vida útil de la planta, digamos. Ahora aquí es importante recalcar que no todos los tests cumplen la misma función, digamos. Algunos son los que llamamos test discriminantes en grid following. Aquí voy a decir que el grid following es considerado el grid following convencional, digamos. Todos sabemos que hay grid following avanzados que pueden cumplir varias funciones que también los grid forming pueden cumplir, digamos. Pero la guía es clara en eso, digamos, define grid forming de una manera y grid following de otra, digamos. O sea, estos tests distinguen genuinamente un formador de red de un seguidor de red, los discriminantes, que no son todos. Y hay otra clase de test que verifican el cumplimiento de un parámetro específico de la norma para el grid forming. Esta distinción yo creo que es importante y la iremos marcando test por test. El conjunto completo de los 22 test es lo que da la certeza de que en el fondo para nosotros que la planta declarada grid forming efectivamente se comporte como tal y como lo demanda el anexo técnico de la norma. Bueno, entremos al detalle de la etapa 1. Aquí están los 9 tests EMT Hardware in the Loop que se ejecutan en laboratorio o en el software de simulación. Esta tabla muestra test por test qué banco de prueba usa cada uno, digamos. Después vamos a explicar esas siglas. Se organizan en 3 familias según el banco o el test bench utilizado. La primera, los tests del 1 al 4, es lo que llamamos la familia LLSM o pérdida de la última máquina sincrónica, sobre el banco
SNWL, digamos. Esta es una familia para nosotros discriminante porque en este caso la isla solo sobrevive si la planta es genuinamente formadora de red. La segunda familia, los test del T5 al 8, son perturbaciones de red controladas sobre un banco SMBI, que vamos a explicar el Single Machine Variable Impedance. Este se usa para rampas de frecuencia, reducción de fortaleza en la red con fallas, salto de ángulo de fase, escalón de tensión. Y por último, la tercera clase es el test 9, digamos, que es el más nuevo, el escaneo de impedancia sobre un banco también especial, un banco llamado Perturber Voltage Source, que captura la firma que se llama de impedancia o la firma o la característica espectral del inversor. En esta lámina establecemos los requisitos que aplican de manera transversal a los 9 ensayos Hardware in the Loop. El modelo Hill combina hardware de control real, o sea, el controlador físico del inversor, con una simulación en tiempo real de la red eléctrica. Esto es importante porque lo que se ensaya no es la representación matemática del control, sino el firmware comercial real del equipo, digamos, el mismo que se va a instalar en la planta. Por eso el ensayo Hardware in the Loop constituye para nosotros la evidencia de conformidad al firmware. Esta etapa define varios requisitos previos. Como lo pueden ver en la guía, se habla del rol del coordinador, el rol del desarrollador, la definición precisa del modelo Hardware in the Loop requerido, trazabilidad, identificación del ensayo, la integridad del firmware y una serie de otras características, digamos. Es importante destacar que esta etapa 1 se alinea con los marcos consolidados a nivel mundial. Nosotros hicimos una investigación y hemos estado en estrecho contacto con operadores que están en una situación parecida a la nuestra en términos de penetración de renovables. Por ejemplo, la estructura de 3 bancos de prueba reproduce la de la EMO, como todos saben. Y nos apoyamos también en documentación del MISO, en documentos de la NERC sobre especificaciones funcionales de gridforming, en documentos de Unify, en la última versión 3 de enero de este año, en reportes del SIG, del ESIC. Quiero decir, no estamos inventando Dios, estamos adoptando y adaptando, y queremos pensar en algunos casos mejorando el consenso técnico internacional adaptado a nuestro contexto chileno. Bueno, una vez que todos los dos modelos, el modelo EMT de la planta y el modelo Hill, están listos, viene lo que llamamos el núcleo metodológico de la etapa 1, digamos, que es la validación cruzada entre ambos modelos. Aquí la lógica es que los dos modelos se someten exactamente a los mismos 9 tests sobre los mismos bancos de prueba. Lo que evaluamos es la distancia entre sus respuestas, digamos. Si el modelo MT que el desarrollador entrega para los estudios del sistema realmente representa la planta, debe responder igual que el firmware real ensayado en el Hill. Cuando digo igual, obviamente, después voy a explicar que hay cierto rango de tolerancia, pero se entiende el concepto, digamos. Esta concordancia se cuantifica, como dije, con 3 índices para las señales en el dominio del tiempo. El índice de error cuadrático medio, digamos,
que todos conocemos, un índice de correlación que captura si la forma de onda sigue la trayectoria correcta, digamos, en el fondo, si sigue como la fase entre las dos curvas que se comparan, y un índice de esfuerzo que en realidad mide la respuesta ante fallas, digamos. O sea, en este caso lo que se busca es verificar que ambos modelos reaccionan, tanto el MT como el Hill, con la misma intensidad ante fallas grandes, digamos. Para el test 9, que es en el dominio de la frecuencia, usamos lo que llamamos tolerancias espectrales en Hertz, digamos. La guía fija criterios de aceptación numéricos para cada uno de estos índices. En las tablas para señales temporales y para impedancia, ahí están los criterios numéricos. Y hay un procedimiento explícito para el caso de discrepancia. O sea, ¿qué ocurre cuando los modelos no concuerdan dentro de la tolerancia? Esto es para nosotros súper importante porque esto es lo que le da objetividad al proceso y evita discusiones o iteraciones caso a caso, digamos. Ahora veamos los tres bancos de prueba. Yo sé que muchos los conocen, pero no está de más repetirlo. Estos fueron definidos por el coordinador en el documento Requisitos Técnicos para Tecnología Gridforming de abril del 2024, no es del 2025. El primero es el SMBI o Single Machine Variable Impedance o máquina única con impedancia variable, que es una fuente de voltaje ideal trifásica conectada a la planta gridforming mediante una impedancia en serie configurable, digamos, junto con un componente para simular la falla. La fuente la controla controla independientemente la magnitud del voltaje, el ángulo, la frecuencia de la tensión. Esto es lo que permite imponer los escalones de magnitud para el test 8, rampas de frecuencia para el test 5, saltos de voltaje para el test 7 y los cambios de impedancia para el test 6. Por otro lado, esta impedancia serie fija el SCR y también fija la relación X partido por R en el punto de conexión. El segundo banco es el denominado SNWL o Simplified Network with Load, red simplificada con carga. Este es el banco de la familia de test de pérdida de máquina sincrónica. Su característica esencial es que incluye un motor sincrónico que luego se desconecta, dejando una isla que debe sostenerse con los recursos gridforming que están ahí modelados, digamos. Y por último, el tercer banco, el PVS o Perturbed Voltage Source, fuente de voltaje perturbada, que es el banco del escaneo de impedancia. O sea, aquí lo que se hace es inyectar una perturbación de pequeña señal superpuesta a la fundamental para caracterizar la respuesta en frecuencia del inversor. En el esquema A está el esquema conceptual, digamos, que se implementa en MT, digamos, y en el B está la implementación o una de las implementaciones que se pueden usar en hardware in the loop. Ahora, la razón de tener estos tres bancos y no uno solo es que cada familia de fenómenos requiere una topología distinta, digamos. Además, esta es la estructura que reproduce el AEMO en sus especificaciones voluntarias, digamos, lo que facilita
que los fabricantes con experiencia internacional reconozcan inmediatamente estos bancos y el enfoque que le estamos dando a esta guía y al futuro procedimiento. Bueno, vamos a hablar rápidamente de los test 1 a 4 que forman la familia LLSM o Loss of Last Synchronous Machine, o sea, la pérdida de la última máquina sincrónica, que tiene 4 variantes, digamos. La máquina, el BES en descarga, el BES en carga, el BES en su límite de corriente, se podría decir, y un test de balance entre los dos BES, digamos, cosa que tomen la carga de manera balanceada a sus potencias. Para nosotros estos 4 test son discriminantes, grid forming, grid following, pero la discriminación no se basa en ningún criterio como individual, digamos, solamente proviene de de la supervivencia del sistema, digamos, del sistema aislado. El banco de red simplificada con carga obviamente tiene una carga, la planta del proyecto, una planta duplicada y un generador sincrónico. Cuando desconectamos ese generador sincrónico, la isla resultante necesita una fuente de voltaje que establezca tensión y frecuencia. Si ambas plantas fueran seguidoras de red grid following convencional, aquí siempre voy a hablar de grid following convencional, porque sé que hay una discusión, digamos, en la comunidad experta entre lo que es un grid following y lo que es un grid forming. Como dije, si fuera grid following el sistema colapsaría, porque no habría quien imponga la referencia de voltaje. Solo si la planta es genuinamente grid forming, la isla sobrevive, digamos. Y esto lo dice, por ejemplo, Nerkis y Gre en su documento, que es bien famoso, el CS34 del 2023, donde documentan exactamente este resultado. Ellos hacen simulaciones comparativas, digamos. Un BES con la funcionalidad grid forming desactivada falla el test por pérdida de estabilidad tras la desconexión. Y con la función activada lo pasa, digamos. Por otro lado, el fundamento normativo está en los diferentes artículos del anexo técnico de IBR, que no voy a nombrar acá, digamos. Y en el oficio 337, que si recuerdan, es un oficio que respondió a algunas inquietudes o algunas dudas, algunas propuestas, digamos, de la industria, y donde, entre otras varias cosas, estableció que el parámetro de ese parámetro de 20 milisegundos de tiempo de establecimiento era referencial, digamos, y que estaba sujeto a la factibilidad de la tecnología actual, digamos. Yo creo que eso es bien importante de señalarlo, digamos, que es referencial. Ahora pasemos a los test 5 y 6. Acá se representan juntos porque tienen algunas características distintivas que conviene contrastar y explicar, digamos. El test 5, que es la prueba de estabilidad ante cambios de frecuencia, o sea, la prueba del Rocoff, que está en el AEMO y en la NERC. En este caso, verificamos el cumplimiento del controlador frecuencia-potencia del artículo 3.6 de la norma, digamos, el DRU, el estatismo, la banda muerta, los tiempos de reacción y todo. En este caso, la planta debe seguir una secuencia de rampas de subida, bajada, sucesiva, sin perder estabilidad. Ahora, un punto para clarificar aquí técnicamente y que la guía marca explícitamente. El test 5 no es por sí solo evidencia discriminante de grid forming
grid following, digamos. O sea, un inversor seguidor de red grid following con un drup bien parametrizado, conforme al artículo de la norma, produciría una respuesta similar ante estas rampas, digamos. O sea, el T5 es necesario para verificar el cumplimiento del artículo 3.7 para grid forming del anexo, pero obviamente no es suficiente para discriminar la identidad grid forming, digamos. La discriminación vive o viene en los test 1 a 4, que es la pérdida de la máquina sincrónica, como dije, en el test 6, que es la operación bajo, con SCR muy bajo, digamos, y ante fallas sucesivas. Y en el test 7, que es el comportamiento ante el salto de fase, digamos. Y también en el 9, que es el comportamiento en el rango de las diferentes frecuencias que tiene el inversor, digamos. El test 6, en cambio, sí es discriminante. Como ya dije, aquí vamos reduciendo progresivamente el SCR, o sea, la fortaleza en el punto de conexión, mientras aplicamos una falla. O sea, ante cada descenso de SCR hay una falla, digamos. Este criterio exige estabilidad bajo un SCR decreciente hasta 1,25. O sea, una red extremadamente débil. Ya sabemos que 1,5, digamos, es el límite mínimo que estamos aceptando acá en Chile, digamos. Y se ha observado que un grid following típicamente pierde estabilidad en redes muy débiles, en redes bajo 1,5, incluso bajo 1,2. ¿Por qué? Porque depende de un PLL que necesita una red fuerte para poder seguirla, digamos. En cambio, el formador de red se mantiene estable, de nuevo, porque él mismo impone la referencia. Y aquí hablamos del T7, que es probablemente el test discriminante por excelencia para grid forming en el dominio de las perturbaciones angulares. Aquí se aplican saltos instantáneos en el ángulo de fase de la tensión de más o menos 10 grados, más o menos 30 y hasta más o menos 60 grados, usando el banco de Single Machine Variable Impedance. Aquí lo que verificamos es un artículo, el 38A, que exige un tiempo de reacción de la potencia activa menor a 10 milisegundos y en una dirección, digamos, contraria a la variación del ángulo, digamos, para compensar, y un tiempo de establecimiento menor a 20 milisegundos. De nuevo, este último parámetro es referencial conforme al oficio 337, digamos. ¿Por qué es tan discriminante? Bueno, porque en este caso, como pueden ver de la gráfica, aquí hay un zoom en el segundo gráfico. En este caso, la respuesta es subciclo, la respuesta de la potencia activa, digamos, en relación al salto de ángulo. Es algo que un seguidor, que un grid following simplemente es muy difícil que pueda reproducir. ¿Por qué? Porque el grid following basa su control en un PLL que sigue al ángulo de la red. Entonces, ante un salto súbito de este ángulo, el PLL necesita tiempo para como reengancharse al ángulo. En cambio, el formador de red reacciona casi de forma instantánea porque su referencia angular la pone él, digamos, es interna, digamos. El ángulo interno no varía en ese pequeño instante de tiempo o varía muy poco, digamos. Por otro lado, sobre la figura se puede ver que el salto de fase es transitorio en ángulo. La potencia, como dije, reacciona muy rápido.
El otro test importante, el test 9, que cierra la etapa 1, y es conceptualmente el más sofisticado y nuevo de los tests que ahora están, entre comillas, en boga en el mundo grid forming, digamos. Este se ejecuta sobre el banco PBS o Perturber Broadcast Source y caracteriza la respuesta de impedancia de pequeña señal del inversor como una propiedad como intrínseca del dispositivo, digamos. Este fundamento está en la norma, en varios lugares, digamos, y aquí metodológicamente sigue las directrices también del documento de la EMO y de trabajos de NREL, SIGRE y ESI. Acá el concepto clave son lo que se llaman dos características, digamos, el dipping y el peaking. Si miran la curva izquierda, digamos, la magnitud de la impedancia de secuencia positiva en la vecindad de la frecuencia fundamental, en este caso 50 Hz, un formador de red presenta un mínimo local, digamos, un dipping, porque se comporta como una fuente de voltaje con baja impedancia. Un seguidor de red presenta un máximo, un peaking, porque se comporta como una fuente de corriente de alta impedancia, digamos. Ahora, ambos peaking y dipping ocurren en torno a la fundamental. Ahora, aquí está dibujado, digamos, pero en la realidad esa zona no se mide, digamos, porque la medición en esa zona es muy sensible, digamos, a errores de medición. Aquí está solamente dibujada para efectos ilustrativos. Y el segundo gráfico es el criterio de pasividad, que se llama. O sea, no es otra cosa que la fase de la impedancia debe mantenerse dentro de más o menos 90 grados, lo que equivale a tener la parte real positiva de la impedancia. En la mayoría de las frecuencias entre 10 y 500 Hz o 1000 Hz. Eh, Ahora, si se dan cuenta, el grid forming alcanza a tocar ahí 90 grados en un punto de resonancia. O sea, lo que quiere decir es que esta no es una exigencia estricta, digamos. O sea, igual se admite que el grid forming pueda salir de la banda más o menos 90 en el caso que haya alguna resonancia. Esto mismo lo dice el AEMO. Ahora, cerrada la etapa 1, pasamos a la etapa 2, que es las pruebas on-site. Y aquí su principio es claro, digamos, no es repetir el MT de la etapa 1, sino que validarlo contra el comportamiento real. Y acá hay una característica fundamental que quisimos establecer, que estas pruebas son deliberadamente no disruptivas. Aquí no vamos a aplicar falla a la red ni poner en peligro la red. La excepción sería el bloque OS1, OS2, digamos, que es la operación en isla, que es intrínsecamente disruptiva, digamos, disruptiva por naturaleza, pero que se pueda acotar su riesgo, digamos, con una buena coordinación entre el coordinador y el dueño de la planta. La tabla también muestra los otros test, digamos, on-site que se pueden hacer. Pasando al bloque OS1, OS2, que es el más exigente desde el punto de vista del comisionamiento. Aquí hay tres estados, digamos. Hay un estado 1 con el grid forming conectado a la red, operando en forma normal, pero aquí la red es la que impone la referencia, luego se desconecta y finalmente el grid forming tiene que ser capaz de sostener la isla, digamos. El criterio discriminante es precisamente ese, digamos, que el grid forming es capaz de sostener esta isla
de forma sincrónica, digamos. El OS2 es la resincronización a la red cuando esta red ya está disponible, digamos, y obviamente esto se tiene que hacer cuando las condiciones estén dadas, digamos. El resto del bloque on-site son las pruebas OS3 a OS7. No las voy a nombrar en detalle, digamos. Solamente señalar quizá que la más importante el salto de fase controlado, pero que es muy difícil de hacer on-site, así que esa pasaría directo al monitoreo online. Y un comentario respecto a la partida autónoma o Black Start. Aquí esencialmente esto solamente es exigible para una planta que se declare explícitamente como con capacidad Black Start, digamos. No está obligada, digamos. Y si no, se documenta formalmente que no es aplicable ese test para esa planta que no ha declarado esa capacidad, digamos. Por último, la etapa 3, el ciclo de monitoreo continuo. Quizás lo más nuevo de esta guía o marco que estamos proponiendo, digamos. Cumple 4 funciones esencialmente que ni el laboratorio ni las pruebas en sitio pueden cubrir. Ahí están los 4 principios. Es pasivo por diseño, o sea, procesa eventos naturales del CERN, no inyecta perturbaciones explícitas o foráneas, digamos. Por otro lado, requiere una instrumentación adecuada para IBR, medidores, lo que sea, pero que sean de alta resolución, y esto está exigido en el nuevo marco del anexo técnico, ¿ah? Por otro lado, tercero, logra cerrar el ciclo de validación, porque mantiene válido el modelo MT durante toda la vida útil de la planta, ante las diferencias, ante los diferentes cambios que se van dando, obviamente, en el modelo, en la red, en lo que sea, digamos. Y por último, también está alineado con los marcos del trending internacional actual, ¿ah? En Estados Unidos, después de las fallas famosas que hubieron en Odessa o en otros lugares, digamos, la NERC desarrolló un paquete de estándares que precisamente hacen esto que tratamos de reproducir acá como el monitoreo continuo. ¿Cómo se vería en un flujo este monitoreo continuo? Bueno, empieza con un evento natural, que puede ser una falla, un salto de ángulo, un rock-off. Luego viene la captura de datos con estos instrumentos que ya tienen que estar instalados y online y dispuestos a capturar el dato cuando se produzca la falla. Se hace la comparación de esos registros con el modelo MT, y si los modelos están dentro de la tolerancia, son parecidos, se pasa al sí y continúa el monitoreo con el modelo válido, digamos. Ahora, si hay una discrepancia importante, lo que se hace es revalidar el modelo. Y ahí de nuevo el modelo revalidado entra al ciclo del monitoreo continuo. Aquí voy a pasar rápido. Estos son los 6 procedimientos de monitoreo continuo que ya hemos hablado un poco, digamos. Más importante, el salto de ángulos de fase naturales, digamos. La caracterización expectral pasiva, digamos. Aquí no requerimos inyectar nada, sino que hacer un registro de una falla y hacer un análisis post-mortem del registro espectral de la respuesta del inversor. Y la revalidación del modelo por evento gatillante, que esencialmente acá es cuando cambia el firmware, cuando la planta cambia, cuando cambian los inversores, en el fondo cuando hay un cambio importante dentro de la planta que requiere revalidar el modelo, ¿no? Y finalmente aquí está la síntesis como conceptual de toda la presentación y de la guía. Y quizás lo más importante,
aquí pueden leer la figura por filas, digamos. Cada una muestra cómo un mismo recorre las 3 etapas. O sea, desde el laboratorio, al prueba en sitio, hasta el monitoreo en terreno, digamos. No voy a describir todo. Eh, Ahora, aquí, si se dan cuenta, hay unas cajas punteadas, digamos, donde indican que, bueno, la cobertura es indirecta, digamos, o hay una ausencia intencional de homologar eso. Que claramente un análisis EMT de escaneo de impedancia on-site no es posible, digamos, usar el EMT. Y eso sería, digamos, el mensaje de fondo es este: cada test on-site de monitoreo hereda los criterios de su homólogo en laboratorio, digamos. Y así se cierra el ciclo. Y también la presentación por ahora. Así que estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, yo he estado respondiendo algunas de las preguntas aquí en el chat. Creo que voy a leer algunas. ¿Estará Andrés por ahí? Quizás de repente sería positivo dejar entrar a alguno de los asistentes a hacer su pregunta. ¿Eh? Perfecto, sí. Dime a quién y lo tenemos que habilitar, eso sí, quitarle el micrófono. Así que si quiere alguien levantar la mano y para hacer una pregunta en vivo, podría levantar la mano. Si quiere, mientras hacer un repaso de Ya. algunas preguntas. Veámoslo, porque son 170 asistentes, así que si levantan 50 la mano ya es un poco caótico. A ver, hay una pregunta que está buena acá de Gonzalo Montes, parece que es. Dice que en los 9 tests de Hill se verificarán varios artículos, pero hay otros que no, por ejemplo, el de secuencia negativa. Entonces, ¿cómo se validará algunas otras cosas del anexo técnico o en qué momento la instalación va a quedar como grid forming validada? Sí, yo creo que es una buena observación que podríamos tenerla en cuenta a la hora de actualizar la guía, digamos, y eventualmente el procedimiento, porque todo el tema de la inyección de secuencia negativa o secuencia eh, cero, digamos, es importante para la operación de las protecciones y bueno, y también para la estabilidad, digamos. A ver, hay otra pregunta acá. Dice, los requerimientos asociados a Gridforming por PGP aplicarán a los proyectos que hoy están con procesos de conexión en curso. ¿Dónde se definirán los plazos de revisión de los requerimientos por parte del CEN? Lo podemos aclarar ahí. Sí, bueno, si bien esta es una presentación técnica, esto ya son preguntas más administrativas, se podría decir, ¿ah? Pero la idea es que nosotros entendemos que la guía y el procedimiento en algunos casos van a chocar, digamos, con la entrada en servicio de alguna planta que quiera entrar como grid forming, digamos. Entonces, la idea en un periodo, yo diría, aquí estoy hablando por mí, tenemos que esto consensuarlo en el coordinador, digamos, pero la idea es que quizá haya un periodo transitorio de adecuación, digamos, donde la planta se pueda conectar igual eh, y pueda cumplir con los requerimientos una vez estando conectada, digamos. Sí. A Es ver, una opción. dice, respecto de las capacidades de Blackstar, ¿hay contemplado algún procedimiento de cómo se podrá testear en terreno? No se consideró, a ver, en terreno la prueba de Black Start. Déjame chequear.
Sí, no, está en terreno, digamos. Pero Lo CCP. como dijimos, no es obligatorio, o sea, es obligatorio solo si la planta se va a declarar como con esa Mm. capacidad, digamos. Se va a prestar servicio de Eh, recuperación de servicio. claro. Mm. Y está claramente especificado en la guía el tema de las corrientes de INRAD, cómo tienen que ir energizando desde abajo, o sea, desde Ah, la red hacia arriba. Todo. sí, hay un tema que quizás no alcanzaste a tocar, que creo que es la resincronización con otras Mm, islas, si es que es Blackstar. Que no todos los proveedores pueden integrarse bien entre PPC e inversor para energizar claro. por ejemplo, por zonas de un mismo sistema y después para sincronizar esos dos sistemas, uno de los dos tiene que ir a buscar al otro, ¿cierto? Que tiene que ir a buscar condiciones de Sí. frecuencia, tensión y fase, y eso requiere controles adicionales. Entonces, todavía no está contemplado en esta prueba, creo, no como plan de No, recuperación de servicio. no está considerado. A ver, otra pregunta acá. Bueno, hay una pregunta en particular que me acuerdo la discutimos harto durante el desarrollo del documento. Preguntan, yo le respondí, pero dice, ¿tiene considerado incorporar un test en sitio para cambiar el modo de operación de grid following a grid forming? Es bien interesante esa pregunta, ¿no? Yo le puse, aprovecho de decirte, Víctor, le puse que propiamente tal, ese ensayo no te evidencia, de hecho, cambios a menos que ocurra algo en la red, como durante el evento. Y para que pase eso, debería es muy difícil. Entonces, o sea, creo que se ha planteado en algunas mesas, pero yo no lo veo necesario. No sé si Víctor, ¿quieres decir algo de ese? No, estoy de acuerdo, tampoco lo considero necesario, digamos. Vale. Dice, ¿el monitoreo continuo en concreto solo registra eventos? ¿Hay algún criterio de umbrales para generar los registros? ¿Hay Sí, algún inconveniente en que el registrador esté instalado en un punto común con un grid following, por ejemplo? ¿Cómo sería el caso de un POI? ¿Cómo sería el caso de un POI para una central renovable con capacidad de almacenamiento? Está como mezclado el fenómeno, ¿no? sí, no, pero claramente el equipamiento tiene que estar instalado, digamos, Mm. en el BESS, digamos. No puede haber una mezcla de equipamiento. No se puede mezclar la respuesta No, con otro equipamiento, digamos. y aunque lo viera, son escalas de tiempos distintas. Uno esperaría que el grid forming Además. respondiera mucho más rápido que el grid follow. Entonces son escalas de tiempo en que no se deberían superponer la respuesta de grid following con grid forming, ¿no? Entonces, bueno, la idea sí, es verdad, es conectarlo lo más cercano a la batería, pero de todas formas no debería ser un problema. A ver, voy a buscar más preguntas. Dice Fernando Zurita, para las pruebas que requieren un valor de SCR, ¿el CEN proveerá ese valor? ¿Sería esa información publicada en el estudio de robustez u otra instancia? Bueno, sí, hay un punto que alguna vez lo discutimos, ¿ah? La prueba en sí, digamos, hace un barrido de SCRs, digamos, y llega hasta 1,25. Si pasa el 1,25, uno podría pensar, si el SCR en el punto de conexión es mayor que 1,25, va a pasarlo, digamos. Pero creo que sería una buena adición a la guía entregarle al Mm. proyecto el SCR en su punto de conexión Mm. en el momento en que se va a conectar. Y No, él. Ujú. yo creo que le agrega valor, digamos, a la guía, al procedimiento. Mm. Y el X sobre R, claro, los Y dos. el X sobre R, porque efectivamente hay una relación no tan, se podría decir, clara o lineal o correlacionada entre el SCR y el X partido por R, digamos, sobre todo por el control.
Ya, aquí César Coliñón pregunta cómo se puede realizar el testeo de salto de fase para instalaciones sin recursos de compensación reactiva desconectable. Bueno, ahí está dicho en la guía. Si bien la guía tiene ahí tiene una especie como de dos salidas, digamos. Entiendo que la salida limpia es preguntar al fabricante si se puede intervenir en la señal del ángulo interno del inversor. Lo que entiendo no es trivial, digamos, y no todos lo pueden hacer. Si, si hay una declaración que dice "Ay, que no puedo hacer eso", eh, no hay otra cosa que dejar esa prueba para el monitoreo continuo cuando se produzca un salto de fase importante en la red, digamos, de forma natural, digamos. Eh, la otra forma es hacer una especie como de pequeño evento si es que estás conectado en una red donde tenés un condensador, un reactor o algo, o una línea que pueda desconectar sin problema, digamos. Pero generalmente uno trata de evitar eso porque siempre puedes poner en peligro la estabilidad del sistema, digamos, o de una zona. Así que la prueba del salto de fase on-site, reconocemos que no es fácil de hacer y va a depender mucho de lo que diga el fabricante. Bueno, igual les recuerdo que después de esta guía vamos a hacer algunos ensayos pilotos para probar Correcto. todo esto. No sé a qué nivel de profundidad vamos a publicar los resultados, pero el objetivo es verificar factibilidad y expectativa de cada uno de ellos para estar pidiendo cosas pertinentes cuando sea la fecha. Ahora, en términos de fecha, alguien también pregunta, no alcanzo a leer el nombre, dice, ¿cuándo estiman estaría publicada la guía definitiva? Que, bueno, ahí, Víctor, puedes mencionar las fechas que tienes contempladas en la presentación. Sí, bueno, las fechas van a depender de cómo avancen los pilotos, digamos. Los pilotos ya están bastante avanzados, eh, sin comprometer fechas, digamos. Podríamos decir que si los pilotos están listos a fines de julio, ya podríamos tener un procedimiento para observaciones en septiembre o octubre, digamos, Aquí hay otra para alcanzar a pregunta. procesar. ¿Mm? Sorry. Acá hay otra pregunta de Felipe. Me parece interesante porque fue algo que consideramos también hace varios meses. En los test de la etapa 2, los de sitio, ¿van a considerar alguna prueba para el HVRT, para el High Voltage Ride-Through? Eh, lo que pasa es que en sitio el Hall Butcher Raichu es un cortocircuito. Entonces es muy disruptivo, digamos. Eso se considera en el monitoreo. Si en el monitoreo se detecta un cortocircuito, una falla donde la planta entra en modo Fall Right True, el equipamiento que tiene instalado debiera ser capaz de registrarlo y, y nosotros analizarlo o analizarlo por post-mortem, digamos. Pero no está contemplado hacer Fall Right True en commissioning, digamos. Ok, gracias. Otra pregunta respecto a las pruebas en isla y resincronización. ¿Cómo se definirá el punto en el cual se realiza la desconexión? Perdón, ¿cuál era eso? O sea, preguntan por dónde se realiza el aislamiento de la planta. La verdad es que hay distintos puntos, dependiendo del punto donde estés abriendo, pero podría ser en un alimentador, si es que tienes solo un alimentador en servicio, siempre y cuando no perdieras el PPC, pero creo que también se puede hacer con el incoming. Es algo que también estamos revisando. En ese caso, claro, sería incoming de línea, puede ser la celda del transformador o el interruptor de alta del transformador también. También lo veo factible. Claro, claro. A ver, voy a subir.
Hartas preguntas. Ya, a ver, dice en relación a la sección 341 de la guía. Se establece tener un requerimiento que permita registrar el ángulo de fase de la red con una resolución de 10 microsegundos. ¿Existe un equipamiento a escala industrial y no de laboratorio, considerando que son equipos caros? No me queda muy clara la pregunta. Hay equipos, hemos visto equipos que logran hacer esto. No estamos seguros de si son caros o no. Yo creo que depende del proyecto, pero hay equipos de más de una marca disponibles en el mercado en este momento que logran hacer eso, que logran hacer ese seguimiento. ¿Qué más? No sé hasta cuándo podemos seguir respondiendo preguntas, Víctor. Sí, yo creo que, no sé, la última podría ser la de Felipe. ¿Por qué el test de escaneo de impedancia solo considera hasta 300 Hz? Bueno, ahí el criterio esencialmente es que, en general, a nivel sistémico, los fenómenos que interesan son los fenómenos de resonancia subsincrónica, resonancia subsincrónica de control interaction, resonancias de PLL, que están en ese rango, digamos. Los rangos ya de más alta frecuencia, digamos, uno supone que están cubiertos por el diseño mismo del inversor, digamos, porque son interacciones armónicas, digamos. O sea, si va a tener una interacción armónica con el HDBC, eso debe estarse y debe tener un filtro. Sin perjuicio de eso, digamos, yo creo que estamos abiertos a entender hasta, no sé, hasta el rango de los kilohertz, no hay ningún problema, digamos. Pero el criterio es ese, digamos. Es lo más relevante desde el punto de vista sistémico, son precisamente esas oscilaciones que se pueden dar con la compensación serie, que se pueden dar con otros controles, digamos, que no son del orden de los kilohertz. Ya vimos ahí el dipping y el que son se pueden dar en el rango de la frecuencia fundamental, digamos. Pero no hay problema en entender nomás el escaneo de impedancia hasta donde uno quiera. Sí, de todas formas, yo alcancé a responder ahí que depende del modelo que uno utilice, con el paso de integración que utilices para simular, hasta dónde puedes hacer el escaneo de impedancia. Si estás haciendo una simulación con un paso de integración de 50 microsegundos, no deberías ir mucho más arriba de 1 kHz. A diferencia del hardware in the loop, que debe ser con el puente completo. Entonces ahí, claro, ahí hay frecuencias mucho más altas, es un paso de integración muy pequeño, de alrededor de 1 microsegundo. Entonces ahí podría efectivamente llegar más arriba, pero en términos del modelo AMT y la verificación entre ambos, entre el detallado de hardware in the loop y el modelo AMT average, debería dar algo similar en el espectro, que son válidos ambos. Así que, de todas formas, sí, es lo que dice Víctor, se puede extender hasta 1000, diría yo, razonablemente. Así que yo creo que lo vamos a dejar ahí por ahora. De todas formas, igual los invitamos a responder, a enviar sus observaciones. Está el documento publicado en la web, en el formato que nosotros admitimos. Andrés, ¿algo ahí para cerrar? Sí, bueno, darle las gracias a todos los que se conectaron. Sin duda que este tema va también traer hartas exposiciones nuevas en los próximos meses, a medida que avancen los comentarios de la guía y también avancen las pruebas pilotos, que yo creo que ahí va a haber experiencia relevante para compartir con la industria y poder ir entregando información respecto de cómo se va a ir aplicando también todo esto relacionado con la norma técnica en el fondo, ¿ya? Así que bueno, primero que todo agradecer a todos quienes se conectaron. Como les decíamos, la presentación va a quedar cargada en nuestro sitio web.
Y vamos a también el video, editarlo y dejarlo de respaldo en nuestro canal de YouTube, junto a todas las otras actividades que ha estado haciendo el coordinador, que quedan respaldadas en el canal de YouTube para consultas posteriores, digamos. Y adicionalmente les vamos a enviar por correo electrónico a todos los que se inscribieron una pequeña evaluación, encuesta, digamos, de esta actividad, donde también les preguntamos, y muy importante para nosotros, algunos otros temas que puedan ser de su interés, digamos, profundizar, ¿ya? Para poder organizar encuentros más específicos como este y otros que puedan haber temas que sean de interés de la industria, ¿ya? Así que eso, agradecemos todos, vamos a tomar las consultas también para ver cómo poder darle alguna respuesta en los próximos días, ¿ya? Muchas gracias, Simón, muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias a todos por escucharnos. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.